Buenas tardes con todos y bienvenidos. Desde el mes de julio, el Ministerio del Trabajo inició el Diálogo Nacional por el Futuro del Trabajo en el Ecuador, denominado Juntos por el Trabajo, con el objetivo de contar con un plan de acción nacional con visión a largo plazo que contenga los planteamientos de reformas y decisiones que generen trabajo, que permitan tener relaciones laborales justas y que eliminen las barreras para la formalización del empleo. Durante los últimos meses, con la llegada de la pandemia que impactó de forma general en el nivel de desempleo a escala mundial, la OIT publicó en abril del 2020 un informe en el que calculó la pérdida de 195 millones de empleos. En este contexto, hoy analizaremos con un experto internacional la naturaleza cambiante del trabajo en Ecuador y el mundo. Saludamos a Sharian Moreno, viceministra del Trabajo y Empleo, Yesae Navarrete, subsecretaria de Trabajo, quien nos acompañará como moderadora de este encuentro, y a nuestro ponente, Truman Packard. Él es economista líder en el Grupo del Banco Mundial. Su trabajo se centra principalmente en las políticas de riesgo compartido y el impacto de la regulación del mercado laboral y el seguro social, incluidas las pensiones, el seguro de desempleo y la protección financiera del costo de la atención médica en las decisiones de oferta laboral de las personas, el ahorro y el comportamiento de los seguros. Desde 1997 ha sido parte de los equipos del Banco Mundial que brindan asistencia financiera y de asesoramiento a los gobiernos deseosos de mejorar la cobertura y la eficiencia de los servicios de educación, salud y protección social. Ha trabajado en América Latina y el Caribe, Europa Central y Oriental, así como en Asia Oriental y el Pacífico. También formó parte del equipo del Banco Mundial que elaboró el informe sobre el desarrollo mundial del 2009. Reforma de la Geografía Económica, y es miembro de la Práctica Mundial de Protección Social y Empleo del Grupo del Banco Mundial. Tiene un PhD en Economía de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Bienvenido, Truman. Asimismo, saludamos a los medios de comunicación y a todos quienes se han sumado a este encuentro, que busca contar con perspectivas claras que permitan mejorar las condiciones laborales en el país. Agradecemos a todos ustedes sus interacciones en redes sociales con el hashtag Juntos por el Trabajo. En este momento, damos paso a Sharian Moreno, viceministra de Trabajo y Empleo, para dirigirnos unas palabras. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias, María José. Damos la bienvenida al foro denominado La naturaleza cambiante del trabajo en Ecuador y el mundo. El día de hoy, como ya bien lo mencionó nuestra anfitriona, contamos con la valiosa presencia de Truman Packard, nuestro panelista internacional, quien con su vasta experiencia permitirá comprender a nosotros, todos los que estamos aquí presentes, a dónde va el futuro del trabajo, no solamente en el Ecuador, sino también en el mundo entero, considerando que la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a adaptarnos a un mundo más rápido, pero no por eso menos sensible a las realidades que nos aquejan. En nombre del señor ministro de Trabajo, Andrés Isch, agradecemos la presencia de todos ustedes y esperamos que estos espacios nos permitan construir un Ecuador unido, donde las diferencias se discutan y se resuelvan, conociendo que la violencia jamás es el camino. Bienvenido, Truman, y una vez más, muchísimas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros. Muchas gracias, viceministra. A continuación, damos la palabra a nuestra moderadora Yesae Navarrete, subsecretaria de Trabajo. Muchas gracias, María José. Buenos días, buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, Truman. Realmente es para nosotros un honor, como decía la viceministra, contar contigo en este importante foro, que es parte de un conjunto de acciones que se está ejecutando desde esta cartera de Estado, con la finalidad de construir una hoja de ruta para la construcción de una política pública con una visión a largo plazo. El tema de hoy es la naturaleza cambiante del trabajo, y en eso quisiera darte la palabra para que, por favor, tú nos compartas desde tu experiencia, con la visión que has tenido a nivel global, pudiendo verificar en distintos países, cuál ha sido la realidad que hemos venido viviendo en el cambio que ha tenido el mercado laboral antes de la pandemia y qué impacto ha tenido el COVID-19 con las emergencias sanitarias que se han vivido en todos los países para acelerar, desacelerar o cómo esto ha impactado en el mercado laboral. Truman, te damos la palabra, por favor, para que hagas tu exposición central. Muchísimas gracias, Yesae. Muchísimas gracias por las palabras de la viceministra y por la invitación a participar en este espacio. Estoy muy agradecido. Ahora me dice Zoom
que el anfitrión no me está permitiendo usar mi cámara. Entonces, el anfitrión o anfitriona, por favor, si me habilitan esa capacidad, yo encantado de darles la presentación. A ver. Ahí puedes, Truman. Me dice en inglés, you cannot start your video because the host has stopped it. O sea, no puedo empezar porque el anfitrión me lo ha parado. A ver si... Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Ok, pues una cosa importante a destacar desde el principio es que la naturaleza del trabajo es que el trabajo, como cualquier otro fenómeno social entre los seres humanos, es cambiante. Cambia. La naturaleza ha ido evolucionando durante muchas épocas. La época que muchos de nosotros tenemos en mente, el imagen con que nos criamos, es una imagen del trabajo que realmente fue construido por cambios que hoy llamamos la revolución industrial. Y poco después de la Segunda Guerra Mundial entraron en vigor muchas personas en el mercado laboral. Hubo una entrada, una oleada sobre todo de excombatientes, mujeres. Por lo tanto, hubo un movimiento masivo a zonas urbanas, a fábricas o a oficinas. Entonces, muchas de las imágenes que tenemos hoy sobre qué es un trabajo digno, qué es un empleo bueno, vienen de esa época. También en esa época se construyeron o se adoptaron en muchos países del mundo las políticas del trabajo y los sistemas de seguridad social, pero fueron construidos o expandidos estos sistemas en un momento cuando el trabajo era uno o dos trabajos de muy larga duración en la vida laboral, cuando la mayoría de las personas que estaban trabajando eran hombres. Había quizás una persona que trabajaba fuera del hogar en una relación mayoritariamente en relaciones de dependencia, donde hubo un empleador o una firma bien identificada y donde los roles de la empresa, el trabajador, eran muy bien y claramente distintos y definidos. Y bueno, esta plática, esta charla que voy a dar es lo que trata de hacer es identificar cómo eso ha ido cambiando, no solamente por la situación actual, por esta crisis de COVID, sino por grandes tendencias y evoluciones que ya tienen en progreso de muy larga data. Esto está basado en una publicación que nosotros publicamos el año pasado, que nosotros lo denominamos un libro blanco de nuestra práctica de protección social y empleo dentro del Banco Mundial, pero que tiene un título propio de proteger a todos. Y se trata de cómo organizamos las políticas laborales y los sistemas de previsión social para ayudar a la gente mejor manejar los riesgos y conseguir una mejor distribución del riesgo, los riesgos de mercado entre las personas, el Estado y las empresas. Eso básicamente es el fin, pero ese trabajo parte de una observación que, bueno, en todo el mundo, no sé si ven la pantalla, porque ven, ok, muy bien. Y partimos de un análisis en ese libro blanco de las grandes tendencias
Y no pretendemos decir que estas son las únicas tendencias, pero son las principales y esas son indicadas por el título de cada columna en esta matriz. O sea, el cambio tecnológico, la integración económica o también los grandes cambios en los padrones del comercio internacional, el cambio social, el cambio demográfico, o sea, el envejecimiento muy acelerado de la población en muchos de los países y el cambio climático. Yo ahora, desde donde estamos hoy, yo calificaría la pandemia como, de cierta forma, por su naturaleza y la incertidumbre, muy parejo al cambio climático, a los eventos del cambio climático, porque también es fundamental, como cualquier cambio en el clima puede ser, pero por supuesto que eso, frente a ese choque que hemos todos experimentado, muchos de los otros cambios han ido acelerándose, sobre todo el cambio tecnológico, sobre todo la importancia de las herramientas digitales en el trabajo y en la actividad económica. Aquí organizamos ejemplos de los cambios puntuales que uno siente y ve y observa, que son los detalles en cada bullet, por manifestaciones de estos cambios en el lado de la demanda del mercado laboral, en el lado de la oferta de las personas y de su tiempo, y en todo el mercado. Y bueno, estos son muchos ejemplos, puede haber muchos más. Yo creo que las más importantes lo hemos puesto ahí en amarilla, para destacarlos. Ahí está la automatización y la llegada de la inteligencia artificial. Bueno, este es lo que más sale en los medios de comunicación porque son los grandes titulares, o sea, vienen los robots para sacarnos todo el trabajo, pero también la disminución de los costos de transacción, que para mí es mucho más fundamental como ejemplo o manifestación del cambio tecnológico en el mercado laboral. Y bueno, y esto para mí es mucho más fundamental porque va justamente al raíz del por qué, el razón de ser de la empresa. El razón de ser de la firma o la empresa en términos económicos es para organizar la producción de forma jerárquica, porque el costo de ir al mercado para cada insumo de la producción de algún bien es demasiado alto. Ahora, lo que hace la tecnología hace caer el costo de mercado drásticamente. Entonces ya no hace falta que yo organice en una pirámide, una jerarquía, cada insumo que yo necesito para mi producción. Yo puedo contratar el servicio creativo de diseño, puedo contratar la producción, puedo contratar la diseminación, la publicidad y el marketing. Y cada vez más, esa naturaleza, esa razón de ser, de organizar los distintos factores de producción en una sola jerarquía es cada vez menor, justamente porque la tecnología nos deja hacer eso eficientemente a través de mercados. Entonces, eso para mí es muy fundamental. Y también es algo que es innegable. Va a suceder. Está sucediendo. Ha sucedido y el choque de la pandemia va a acelerar ese cambio. Otro que viene acá en amarillo
en la segunda columna de integración económica es una distinción cada vez más borrosa entre lo que es transable y no transable en términos económicos. Y eso es importante porque por muchos años la economía se enseñó con esta distinción. Y todo lo que era no transable era un trabajo, un empleo seguro en esa localidad geográfica. Justamente porque yo no puedo empaquetarlo en un paquete y enviarlo a algún lugar. Entonces, todo lo que era no transable, la mayoría de estos servicios personales, tenían que darse en persona y por lo tanto esa industria nunca iba a irse a otro lugar. En cambio, los transables, pues eso podría, había los distintos padrones de costos y producción y eficiencia en el mundo. Esa producción podría despegarse e irse a otra localidad. Pero esa distinción entre lo transable y lo no transable cada vez es más borrosa. Y cada vez, y hemos aprendido en los últimos 6-7 meses, que mucho de lo que nosotros pensábamos era un servicio que solamente se podía prestar en una localidad dada o en persona, hemos aprendido que esos servicios se pueden hacer a través de los medios digitales y por lo tanto a distancia. Y por lo tanto estamos en un mundo donde la oferta laboral, la oferta y la demanda no tiene fronteras. Y eso es un gran cambio bastante fundamental que básicamente cambia todos los supuestos sobre los cuales hemos diseñado nuestra política laboral y construido nuestros sistemas de protección social y de empleo. Pero otros cambios ya venían de muy larga data. Y sobre todo los cambios sociales. Y entre todos los ejemplos que están marcados ahí, el ejemplo que creo que es más fundamental es el cambio en las expectativas de las mujeres. O sea, ya en los últimos 50 años, una parte importante, más de la mitad de la raza humana, cambió sus expectativas. En lo que querían hacer, sus objetivos, qué es lo que era para ellas una vida próspera, qué es lo que querían hacer, a qué se querían dedicar, qué querían usar, con qué querían hacer con su tiempo, con sus habilidades. Eso cambió. Y con ese cambio también hubo mucho más oferta en el mercado laboral, o sea, el trabajo fuera de la casa, y también distintas expectativas y preferencias sobre cómo la persona quiere trabajar. O sea, no toda persona quiere trabajar 9 horas en una oficina fuera de la casa, en ese lugar. O sea, la preferencia o la necesidad por demandas de parentesco, no solamente a las mujeres, sino a todo padre o toda persona que tiene responsabilidades en la casa, que cada vez más se comparten de forma más equitativa, la preferencia y la necesidad por más flexibilidad. Mucho más flexibilidad que el marco regulatorio en algunos países y la regulación del horario, la jornada laboral, o el dónde uno puede trabajar, que mucho más flexibilidad que esa normativa requiere. Pero también viene de forma muy semejante la nueva población de ancianos activos que quieren o prefieren seguir trabajando y no dejar de trabajar, y esa población es cada vez más grande con el envejecimiento poblacional. Y bueno, ya hablé sobre el cambio climático
bueno, yo creo que de forma post-impacto, pues eso lo estamos viviendo ahora, pero pre-impacto en cuanto a la política de tratar de desacelerar el cambio climático, va a haber una necesidad de reorientar a mucha gente que hoy está empleada en industrias que tienen un impacto en términos de la polución muy alto. Va a haber una necesidad de recapacitar a toda esa gente y ayudarles a trasladar de las industrias de alta polución donde están hoy hacia algo más verde, digamos. Ahora, aunque todos estos cambios, estas evoluciones y las presiones sobre el mercado laboral son muy distintas y los ejemplos específicos de cómo se manifiestan estas evoluciones son muy distintas, una cosa que tienen en común es que van a diversificar el mundo laboral. Y una parte de esa diversificación viene con la presencia de más mujeres, por supuesto. Esa es una dimensión de la diversificación. Otra dimensión de la diversificación es la presencia de más gente en la tercera edad. Pero una parte muy importante es también una diversificación por la manera en que la gente trabaja. Y esa es una diversificación cuyos impactos son aún más profundos. Lo que ven acá es una figura que muestra la composición de la gente empleada según grupos de países, según su nivel de desarrollo. Entonces, el HIC es países de altos ingresos, o sea, el mundo como de muy altos ingresos de los países de la OCDE. La UMIC son los de medios ingresos altos. Y bueno, en la parte más al lado derecho de la gráfica está todo el mundo. Lo que ven ahí es en los países de bajos ingresos o bajos ingresos medianos, las franjas verdes que representan el porcentaje de las personas trabajando que están en una relación de dependencia tradicional, o sea, un empleo tradicional, es mucho más bajo que en los países de altos ingresos y en el mundo en su conjunto. Lo que vemos con estos cambios en estos cambios y evoluciones en el mercado laboral es que el resto del mundo, visto bajo esta perspectiva, se está aproximando mucho a la composición de los países de más bajos ingresos. En cuanto a la diversificación en la forma en que la gente está trabajando. Y cada vez más, o sea, en los últimos años, en los últimos 5 o 10 años, desde la recuperación de la crisis mundial de 2008 al 2010, los países europeos de altos ingresos, Norteamérica y Australia y Japón, empezaron a observar que el porcentaje de personas ocupadas que trabajaban de forma independiente o de otras formas que no eran las formas clásicas del empleo, iban subiendo. Pues en los países de más bajos ingresos eso fue siempre la realidad. El problema es que los sistemas de protección social y las políticas laborales fueron construidas con el supuesto que más del 70%, quizás el 80% de las personas trabajando iban a estar en relaciones de dependencia tradicionales. Eso no se ha dado y se está en los países de altos ingresos
estamos revertiendo o, digamos, evolucionando hacia un mundo en el cual la forma de trabajar ya es mucha más diversa que en años anteriores. Aquí lo que ven es una gráfica que muestra cómo ese cambio choca contra las rigideces institucionales de la protección social y la política de empleo. Y lo que muestra es una estadística que es el porcentaje de la PEA ocupada que está cotizando a un seguro social. En los medios años 90, en el eje horizontal, y en los medios años 2010, casi el 2015 en la mayoría de los países. Y lo que ven es en la rayita horizontal, la rayita diagonal, hay mucha agrupación de países alrededor de esa línea diagonal. Lo que eso indica es que ha habido muy poco cambio en la tasa de participación en la seguridad social, que es un indicador de cuán a medida está la política de protección social con la realidad del mundo laboral. Entonces, para los países de muy bajos ingresos y de medianos ingresos, esa cifra sigue siendo muy alta, a pesar de haber pasado por periodos de muy alto crecimiento, muy rápido crecimiento y mucha entrada al mercado laboral. Eso quiere decir que esto es un asunto estructural, no es algo que va a fluctuar con el crecimiento y crisis. Y eso lo tomamos como la prueba más importante de la desconexión entre las políticas de trabajo y seguridad social y la realidad diversa del mundo laboral, por todos los motivos que indiqué al principio. Nuestro argumento que presentamos en el libro blanco es que para seguir siendo relevantes y también robustos a los cambios que vienen, los que no podemos predecir, que hay que cambiar los supuestos que hemos heredado de los años 50 y 60 y sobre los cuales se construyó el actual sistema de protección social. Los supuestos de homogeneidad hacia un supuesto de diversidad, el supuesto de estabilidad, de relaciones laborales de muy largo periodo y muy estables, a un supuesto de fluidez, de mucho cambio, de mucha rotación en el mercado laboral. El supuesto de intermediación entre el Estado y sus políticas de bienestar social y el ciudadano que necesita la protección social, que siempre hay un intermediario, un empleador al cual se puede delegar muchas responsabilidades y obligaciones de protección, hacia una relación más directa entre el Estado, el gobierno y sus políticas de bienestar y la persona o los hogares. El supuesto que en la economía la nómina de pago es el flujo más observable y por lo tanto la más fácil por los gobiernos a imponer para financiar a las políticas de empleo y seguridad social, hacia una realidad que el consumo en muchos países es mucho más observable por el gobierno que el ingreso o la nómina. Y por lo tanto es el consumo que es el flujo económico que debiera ser la base más importante del financiamiento al seguro social y programas de empleo. Entonces, la idea es que la política siga evolucionando con los cambios en la naturaleza del trabajo. Por lo tanto, y aquí voy a terminar, lo que argumentamos en el libro blanco es que
tiene que haber un cambio en la postura de los gobiernos o la postura de la política laboral desde la postura actual, que está orientada a proteger las relaciones de trabajo, a las relaciones de empleo o los empleos específicos, hacia una postura de proteger a las personas, trabajadoras y trabajadores. La idea es una idea que nació en Europa en mediados de los años 90, que se llama Flexicurity, combinar la flexibilidad de la regulación laboral con mucho más gasto en los servicios que ayudan a la gente a transitar entre un trabajo y su próximo trabajo, o un emprendimiento a un trabajo o otro emprendimiento. Y lo que ven acá es una representación, digamos, de esa dinámica. Lo que ven es un cuadro que tiene dos ejes. Un eje, el horizontal, mide la flexibilidad de la regulación en el mercado. O sea, cuán fácil es contratar a la gente, cuán fácil es despedir a la gente, así es. Entonces, en el origen es muy poco flexible y en el extremo es muy flexible. Y otro eje, el vertical, pues indica cuánto está gastando el gobierno en servicios y protecciones importantes para ayudarle a la gente a transitar. Salud, protección a la salud, inversión en educación y recapacitación, y los servicios, los pagos, apoyos al ingreso y también los apoyos para la recapacitación de la gente. Básicamente todo eso en un índice de protección. Lo que ven es que la mayoría, hay muchos países, los de América Latina están en azul más claro, y están en muchas partes. El objetivo es estar en esta parte del cuadro, donde está Dinamarca, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Jamaica, Colombia está llegando a penitas. Y este es el cuadro donde hay alta flexibilidad laboral, pero también alto gasto e inversión en los servicios que la gente necesita para transitar bien desde un trabajo que perdieron a una nueva dedicación. La mayoría de los países en África están en esta parte del gráfico donde hay mucha rigidez en cuanto a las normas laborales, pero y también muy poca inversión en los servicios que la gente necesita para triunfar entre trabajos en el mercado laboral. Aquí está Brasil, Argentina, no sé dónde queda Ecuador. Perdonen, tendría que haber destacado Ecuador. Quizás que ni está. Bueno, lo importante es que la idea la idea se entiende. O sea, no proteger a los empleos específicos, sino proteger y ayudar a las personas que trabajan a triunfar y navegar los riesgos en el mercado laboral. Ahí es donde voy a parar, mostrándoles el libro y donde pueden bajarlo, también indicándoles que hay mucha bibliografía dentro de ese libro que está citada del banco y de otras fuentes. Gracias. Muchas gracias, Truman. Realmente es muy interesante toda la información que abarca el libro blanco. Tú nos has mostrado un pequeño resumen. El tiempo que tenemos para esta conversación es muy corto, porque si nos detenemos en cada uno de los capítulos que tú nos has dicho, o en el cuadro de oferta-demanda y cada uno de los ejes que se analizó, necesitaríamos horas para conversar. Así que en honor al tiempo voy a centrar
este conversatorio en 3 preguntas muy puntuales de los temas que hemos recibido, las preguntas de las personas que nos están escuchando en este foro. La primera pregunta sería, ¿cómo impacta la llegada de la cuarta revolución industrial en las brechas de género que ya existían en el mercado laboral? Esto considerando que la cuarta revolución industrial no es únicamente la llegada de la tecnología, como tú bien decías, que es tal vez lo que más estamos familiarizados en conocer este supuesto desplazamiento laboral, pero en realidad se entiende como una transformación, sino en el sistema productivo como tal, porque la cuarta revolución industrial nos viene a modificar el comportamiento social, inclusive de los roles que tiene cada persona, tanto en la parte laboral como en la parte familiar. Si es que ya teníamos una brecha de género que por datos internacionales desde público conocimiento en nuestro país todavía existe esta desigualdad en el mercado laboral, la cuarta revolución industrial viene como una oportunidad, como un reto más bien que puede ahondar esta brecha por los roles marcados de género que tenemos en la sociedad, ¿o cómo tú la ves, Truman? Bueno, las brechas de género partían, dicen algunos antropólogos, partía con la llegada de la agricultura. Y era por el hecho de necesitar fuerza de upper body para manejar las máquinas. Y eso, bueno, se iba de ahí, o sea, mucho del trabajo laburoso que requería fuerza de mano y la fuerza mayor física que tienen los hombres. De ahí se desarrollaron normas sociales, pero esas normas sociales son frágiles. Observen que con la primera revolución industrial, fueron las mujeres que empezaban a salir de la casa a trabajar. Fueron las mujeres que venían manejando las máquinas donde se hacían las telas en Inglaterra. Eso eran por mayor parte mujeres. Entonces, estos cambios vienen y tienen impactos muy, muy importantes. Yo creo que la cuarta revolución industrial, si fuéramos a definir esa como la presencia en forma masiva de robots y la inteligencia artificial. Así yo entiendo se distingue la cuarta de la tercera revolución industrial. Pues con la presencia masiva de robots, ya la fuerza física casi no importa o no importa. Y lo que queda después son barreras sociales, barreras y normas y actitudes sociales, que son también difíciles de superar, pero vemos que ese proceso ya está en marcha. Y bueno, no sé si es verdad que las mujeres tienen más facilidad para manejar muchos tasks, muchos trabajos a la vez. Se dice, yo no sé, pero si es así, sí, pues... es verdad. Bueno, si es así, pues van a tener una ventaja. Perfecto, bueno, me quedo entonces con la oportunidad que nos puede dar la cuarta revolución industrial a las mujeres para disminuir la brecha, aprovechando las habilidades naturales que tenemos. Ojalá. A la siguiente, ojalá, así que así sea. Paso a la siguiente pregunta, Truman. Va enfocada a la seguridad social. Tú hablaste que ya no tenemos fronteras en el mercado laboral. Eso es real desde la llegada de la globalización, no solamente, repito, por la tecnología, sino las carreteras, la facilidad de movilidad, de las comunicaciones como tal. Pero por otro lado, tenemos también el hecho de que ahora en un empleo ya no tienes el nivel de proyección que se tenía hace 50 años. Las personas no quieren envejecer en el mismo trabajo, existe la necesidad de movilizarse, de viajar, de conocer, y esta ruptura en la continuidad de la estabilidad al aporte de la seguridad social distorsiona la pirámide del pago que se realiza y de los beneficios que se obtienen cuando te retiras. Entonces, si tienes ya
un espacio sin fronteras en el cual debes atender la seguridad social. ¿En qué espacio geográfico vas a definir el aporte y la cotización como tal? Y por otro lado, las personas ya no quieren una continuidad estable. ¿Cuál es el reto que tiene la seguridad social frente a todos estos cambios? Porque vemos que en actualidad el modelo ya es obsoleto. Ya no da abasto ni siquiera en la atención de salud, y creo que la pandemia evidenció estos nudos críticos que tiene el sistema de seguridad social en muchos países a nivel mundial. ¿Qué se viene con lo que tú nos comentaste hoy en la tarde? Yo diría, bueno, primero un punto importante, las barreras siguen existiendo, pero son menos arduosas, o sea, son más fáciles de superar. Para una niña en zonas rurales que no puede asistir a una escuela que le permite conocer otros idiomas, las barreras siguen siendo muy importantes y muy duras de superar. Pero el punto es que cada vez más van bajando estas barreras o son más fáciles de superar para una población creciente en cuanto a su tamaño. Yo creo que lo que está fallando en el modelo del seguro social es la insistencia del financiamiento a través del aporte. O, mejor dicho, el financiamiento a través del aporte definido como una imposición al ingreso o una imposición a la nómina, si uno lo ve desde la perspectiva de los empleadores, de las empresas. O sea, no tiene por qué ser así. El trabajo del seguro social es dar a las personas seguros que el mercado no puede o nunca va a dar. Pero el funcionamiento de repartir riesgo que hace el seguro social, uno lo puede hacer con otro modelo de financiamiento. Entonces, necesitamos aún más que antes en un mundo donde es más probable que vamos a perder trabajos y tener que buscar nuevo trabajo. La importancia del seguro social es más que nunca. Necesitamos el seguro social por el pozo de riesgo y el reparto de riesgo que el mercado nunca va a poder hacer. Ni en el mejor mercado privado de capitales va a haber un seguro completo. Entonces, el seguro social es esencial. No hay por qué insistir en que el aporte sea un porcentaje del ingreso. Cada vez más, si yo estoy consumiendo a través de con mi diapositiva electrónica, con un app, ese consumo queda grabado, es observable por parte del gobierno y por lo tanto se puede ir imponiendo o cotizando a través de ese sistema. La tecnología nos abre la posibilidad de muchos modelos de financiamiento que van a ser mucho más válidos y relevantes y robustos a los cambios en la naturaleza del trabajo. El problema es tratar de elevar una opción mecánica de financiamiento a un principio sagrado de la seguridad social, que no es. Tienes razón. Creo que en ese aspecto tenemos todavía muchísimo por investigar y trabajar. Antes de pasar a la última pregunta, quisiera igual agradecer a la Universidad de las Américas, que tenemos acá conectados a dos estudiantes, representantes de la Facultad de Derecho, que están tomando nota y levantando la evidencia académica para el trabajo que estamos haciendo como cartera de Estado. Paso a la última pregunta. El Ecuador es un país que en todos los índices internacionales ha sido calificado como un país con mucha rigidez en su normativa laboral y en las instituciones como tal, lo que dificulta que nosotros tengamos y seamos atractivos para inversión y por consiguiente la generación de empleo se ve frenada por el desarrollo del sector privado. Comentaste al final, pasaste la lámina en la que tenemos el cuadro y no encontramos al Ecuador, pero de seguro estábamos en el cuadrante inferior izquierdo porque tenemos mucha rigidez en nuestra estructura y en nuestro esquema laboral.
¿cómo hacer, Truman, para alcanzar la flexiseguridad que tú comentabas como un ideal, como una meta a cumplir, sin que esto se perciba como una regresión de derechos? Porque lamentablemente, históricamente las relaciones laborales se han llevado como una confrontación. Y lo digo lamentablemente porque si nos diéramos cuenta que todos estamos del mismo lado, la situación sería mucho más fácil. Pero ¿cómo llegar a esta flexiseguridad sin que se entienda que estás regresando o desconociendo derechos laborales o conquistas laborales que han tomado procesos sociales de reivindicación para alcanzarlos como tal? ¿Cómo cambiamos el chip? ¿Cómo alcanzamos eso? Yo creo que hay que reconocer lo que tienen en común en cuanto a meta. Porque hay por lo menos tres partes: la gente, las empresas o la economía y el gobierno. Y si fueras a hacer un diagrama de Venn de qué es lo que le importa más a cada una de esas tres partes, verían que la parte compartida, las metas compartidas, son muchas, y por ser muchas, dan amplio espacio para una negociación. Es cierto que desafortunadamente el diálogo es muy pugilista y se hace de forma de las partes confrontándose. Y eso en muchos de los países donde nació la flexiseguridad, eso también fue su historia. Entonces la pregunta es que tenemos que pasar por todas esas décadas de confrontamiento hasta reconocer lo que tenemos en común, o podemos saltar esa experiencia de confrontación y reconocer lo que tenemos en común y decir, ok, ¿qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve? ¿Y qué es lo que queremos lograr? Y dejar de hablar de instrumentos, porque en Ecuador es el desahucio, el derecho de contratar por hora, entonces se habla de cada cosa, cada instrumento, cada concepto específico, sin hablar de qué es lo que queremos lograr o qué es lo que queríamos lograr cuando se inventó ese instrumento específico, y cuál es la forma más moderna de lograr lo mismo, pero con un cambio de la instrumentación. Entonces, hablar de objetivos y no perderse en el detalle de la instrumentación, porque la instrumentación tuvo su época y esa época ya pasó. Perfecto. Muchas gracias, Truman. Quisiera nada más, por mi parte, agradecerte, quedarme con la importancia de que todos los actores debemos trabajar de forma articulada: sector privado, público, sociedad civil, academia, pensando ya no en los detalles, límites o fronteras que tenemos, sino yendo más allá a la definición de objetivos y metas, que será lo único que nos permitirá generar más empleo de calidad. Entonces, te agradezco mucho. Quisiera darle la palabra a la viceministra para que haga el cierre, así que por mi parte me despido agradeciéndote nuevamente los importantes e interesantes aportes que nos has dado hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yesae. Muchísimas gracias, Truman. En realidad, para nosotros el día de hoy ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hemos sido testigos de parte de tu conocimiento que nos has podido brindar y has podido compartir con nosotros el día de hoy. Creo firmemente, y recogiendo las palabras de Yesae, sobre todo lo último que tú dijiste, pasarnos la etapa de confrontamiento, tratar de llegar a una meta en común, que creo que la pandemia ha visibilizado mucho más. Hemos visto las desigualdades que nos han agobiado ahora más que nunca. Y justamente eso es un poco también el objetivo de estos foros. Nosotros hemos tratado de trazar un camino para buscar unas políticas públicas que generen igualdad en lugar de abrir más las brechas. Hablamos de muchas de las cosas que hemos recogido en nuestros diferentes foros. La brecha de género me pareció maravilloso, justamente ver que podría ser una oportunidad para las mujeres, sobre todo ahora que hemos visto que son, lastimosamente, las mujeres son la mayor cantidad de sector que ha salido de sus trabajos,
sobre todo porque, bueno, muchas veces porque se han hecho casos, se han hecho responsables del cuidado de los hijos, estamos con la educación virtual, pero sobre todo ver que eso sigue siendo, tenemos todavía ventajas, y creo que todos los humanos tenemos ventajas, y las crisis nos permiten ver eso y tratar de salir. Hemos visto muchísimos emprendimientos que han salido aquí y cómo las personas se tratan de creativamente salir adelante, y es de eso, es justamente el tratar de tener una meta en común, dejar de lado mucho de lo que tú decías, ver estas instituciones que en algún momento, cuando uno dice desahucio, trabajo por horas, muchos sectores van a salir, no necesariamente porque crean que está mal, sino porque sí, efectivamente hubo una lucha, una reivindicación atrás de eso, pero creo que tal vez podemos trazarnos una nueva lucha en conjunto para salir de esto en las que en la pandemia, y más allá de eso, en lo que todos estamos en el momento. El mundo está cambiando. Tal vez antes de la pandemia no nos habíamos dado cuenta qué tan rápido está cambiando y qué tan rápido nosotros como seres humanos podemos adaptarnos a ese cambio. Y es importante, hemos visto en tu presentación que la diferencia entre la normativa, justo ese cuadro para mí en realidad me marcó mucho la diferencia. Esperemos que estemos un poco más de este lado que del lado de izquierdo, pero sí, más bien yo agradezco infinitamente el día de hoy todo tu conocimiento que has podido compartir con nosotros. Nos llevamos muchísimas cosas que podríamos nosotros generar para políticas públicas, sobre todo que nos hagan trazar un camino para relaciones justas de trabajo. Muchísimas gracias, Truman. Muchísimas gracias, Yesae, también a ti por una gran moderación el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Yesae y Sharian, y muchísimas gracias sobre todo a Truman por haber compartido sus conocimientos y su tiempo con todos nosotros. Realmente este foro ha enriquecido mucho la discusión sobre los cambios que debemos enfrentar y cómo sortearlos de tal manera que podamos salir victoriosos en el camino. Los invitamos a todos ustedes a ser parte de los siguientes diálogos de Juntos por el Trabajo ingresando a la página web del Ministerio del Trabajo www.trabajo.gov.es/encuesta. Y ahí ustedes podrán dejarnos sus comentarios, ideas, opiniones, para así juntos construir el futuro del trabajo en el país. Damos por terminado el foro La naturaleza cambiante del trabajo en Ecuador y el mundo. Agradecemos a todos por su presencia. Buenas tardes.